El tema del acero, el tema del plástico, el cobre y el cartón. ¿Y por qué se mencionan? Porque bueno, al final si alguien estornuda y no le dio tiempo de utilizar el antebrazo, no le dio tiempo de utilizar un pañuelo, pues todas esas gotículas van a caer en superficies y posiblemente yo, creyendo que la superficie está limpia, pues la toco y me estoy contaminando. Recientemente yo uso mi mascarilla, mi pantalla de protección facial improvisada, y después un día de esto la bajé y comencé a ver que en el visor de la mascarilla hay un montón de gotas de saliva. Entonces me quedé así como sorprendido, ¿no? Porque al final uno dice, no, que son gotas que no se ven, etcétera, etcétera. Pero cuando ya quedan retenidas en los visores, esto es una lámina de acetato común, pues uno dice, hombre, pues al final sí que funciona, ¿no? El objetivo lo logro. Y es parte de lo que queremos conversar en el día de hoy, porque estos son estrategias que algunas veces funcionan y otras veces no. Particularmente vamos a hablar de esta, que a mí en lo singular pues me gusta bastante, porque sí es complementaria esta medida de protección con otras que estamos utilizando hoy en día. Ella por sí solo pues pierde cierto nivel de efectividad, pero cuando ya la usamos combinada con otros equipos, pues indudablemente que sí. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Esta es otra diagrama, otro dibujo en relación a la sociedad paraguaya. De hecho, Uruguay se está hablando bastante hoy en día de que está controlando de manera muy similar. Recuerden que estas dos ciudades pues son colindantes. Y aquí está, es simplemente de decirle al ciudadano, de decirle a la ciudadanía en general, de decirle al trabajador la profundidad, el contexto real de la situación, para que en esa misma manera establezcan medidas de prevención, que sepan que si van a mover que si mueven una silla, sobre todo si es una silla que no está en un ambiente controlado por ellos, en un negocio, etcétera, etcétera, que ya lo consideremos como por lo tanto, pues al final de utilizar esa silla, mover esa silla, agarrar una botella de agua plástica, un lápiz, a veces nosotros cuando vamos al banco utilizamos los lápices, etcétera, etcétera, cuando nos vamos a registrar en los accesos en las empresas, tenemos que lavarnos las manos, ¿ya? Y eso es parte del llamado que se está haciendo desde que empezó el tema de la pandemia y desde siempre, ¿no? Pero ahora más que nunca el tema de la importancia del lavado de las manos. En vidrios, en papel, en acero, en madera, en el mismo polipropileno. El polipropileno es el material con el que normalmente se utilizan para los trajes descartables, las mascarillas quirúrgicas. Pues estos trajes, claro que se contaminan. Y no solamente se contaminan, sino que permanece el virus ahí un tiempo. Bien, las vías de entrada. Esto es importante por lo siguiente. Tenemos las principales vías de entrada están en nuestras caras. Por el tema de los ojos, la nariz y la boca. ¿Ya? Por el tema de los receptores, ya se sabe que en esos tres sentidos, la vista, el olfato y la boca, pues el gusto, tenemos unos sensores que se llaman AC2. Estos sensores son sensores que al final son receptores del virus del COVID-19. Entonces, como son receptores del virus, al final cualquier contacto de nuestras manos contaminadas o cualquier estornudo, cualquier ambiente particulado contaminado, gotícula contaminada con COVID, pues puede entrar a nivel de nuestros ojos, a nivel de nuestras narices o a nivel de nuestra boca. Se habla que a nivel de la boca, pues el tema de que una vez que se deglutan los alimentos, que caen en el jugo gástrico, sí, ya podemos pensar que son, pero recordemos que también respiramos por la boca y hay conexión entre la boca y la vía respiratoria, y por lo tanto la posibilidad de contagio sigue siendo alta. Bueno, si es el momento en que estamos deglutando los alimentos, pues podemos pensar que sí digieren, pero si en el momento que a veces estamos respirando, pues ahí tenemos el factor de riesgo de contagio. Recordemos que a nivel de nuestras caras, nosotros nos tocamos 24 veces la cara de manera consciente e inconsciente, ¿ya? Y esto es por hora, ¿no? Entonces, si hacemos un cálculo de 24 veces por hora, vamos a suponer 20 horas, estamos hablando de un poco más de 400 veces la cantidad de veces, valga la redundancia, que nos tocamos nuestra cara de manera inconsciente. O sea, tenemos 400 probabilidades de contagiarnos con el virus COVID-19 en el caso pues, de no tener buenos procedimientos de limpieza y de lavado de manos.
Aquí está con un GIF de cómo se interconectan el tema de los tres sentidos y que por cualquiera de estos tres de alguna manera podemos tener un nivel de contagio alto. Creo que en el caso del saludo de mano lo hemos controlado bastante, ya no veo a nadie saludando de mano, es muy poco ver a la gente saludando de mano. Yo ahí felicito a la ciudadanía en general, a los trabajadores, porque dentro de lo que se puede hacer lo estamos haciendo, ¿verdad? De aquellas cosas que realmente hemos creado conciencia, lo estamos haciendo de una manera muy correcta, ¿no? Hay otros elementos que todavía nos faltan mejorar bastante, pero hay otros que sí es cierto que ya están superados de alguna manera. Miremos las monogafas. ¿Por qué las monogafas? Bueno, hay que proteger los ojos, ¿no? El AC2 es un receptor que está en los ojos, la nariz y la boca, y por lo tanto es una vía de es un mecanismo de entrada del virus a nuestro organismo. ¿Qué monogafas? ¿Qué lentes? Al final, si pensamos en un lente, por ejemplo, un lente oscuro, estos normales que nos daban en los trabajos antes, pues el problema de estos lentes es que hay espacio por la parte superior, los párpados, las partes inferiores. Esto es más para, sí es cierto que protege hasta acá, pero esto está más pensado para proyecciones de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, para una proyección de partículas, este es un lente bastante seguro, ¿no? La parte de acá del ojo, la totalidad del ojo está protegido, pues no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista de un virus que está en forma de aerosol en el ambiente, pues esto es un equipo de protección que no nos da esa efectividad ante el COVID-19. Ahora, si ya nos vamos a un tipo monogafa, ¿no? Para no ser exagerado con la solicitud, pues la ventaja de la monogafa, aunque esto es sencillo, esto eran de las cosas que antes ni siquiera a la gente le gustaba, cosas que ya las mirábamos ortodoxas, perdidas en el tiempo, no, pues fíjense que esto es uno de los equipos de protección que más se está utilizando a nivel internacional porque se tenía en stock, nadie los quería y estaban guardados, y porque efectivamente hacen la función de encapsular completamente el órgano de la vista, y tienen estas válvulas de exhalación que hacen que efectivamente el lente no se empañe. Ya sabemos para evitar de que se empañe, que eso podemos verlo en otro webinar. Y hay un cierto nivel de respiración que hace que el lente o la monogafa sea bastante, y al final logramos el cometido de protegernos. Es importante aquí tomar en cuenta que la monogafa no tiene que tener perforaciones. Hay unas monogafas que vienen microperforadas, ¿ya? Es un tipo de monogafa, y en este caso pues ese tipo de monogafa no funciona. Nosotros tenemos que estar intentando de que las monogafas tengan estos filtros, ¿no? Para que ellas estén ventilando, pues, o esté saliendo el aire caliente que estamos generando nosotros. Ahora, si logramos conseguir monogafas como las que tenemos en el centro, que ya son monogafas con silicón, etcétera, etcétera, de alta resistencia, con proyección de partículas, proyección de químicos, proyección de contaminantes biológicos, pues estupendo, ¿no? De lo contrario, pues yo en la manera de lo posible con una monogafa de esta, y creo que podríamos estar haciendo una labor preventiva muy correcta. Recordemos que esto, ¿para quiénes estamos recomendando esto? Para el personal médico. Recordemos que el personal médico es el que está manipulando a las personas enfermas, es el que está en los ambientes críticos, en las áreas críticas, en los focos de contagios elevados. Entonces ellos más que nadie deben de estar utilizando todas las medidas de protección existentes, adecuadas y efectivas para contrarrestar el tema del COVID-19. Recordemos que tenemos una norma de bioseguridad, y en las normas de bioseguridad no de hoy nos lo está diciendo desde el 2012, 2013 más o menos que salió, y desde mucho tiempo atrás también ya sin tener procedimiento también ya lo teníamos implementado, pero que nos dicen, ¿no?, que ante una posible contaminación por virus, bacteria, hongo, parásito, protozoa, cualquier cosa que nos encontremos en el medio de nuestro trabajo, tenemos que estar, denme un segundo, por favor. Quiero, ok. Segundo.
Vamos a ver. Aquí. Me disculpan, lo que pasa es que estoy solo, hay muchos que han solicitado conexión, estoy con Facebook Live y bueno, hay preguntas, comentarios, y vamos a dar tiempo para todos estos comentarios. Vamos a seguir. Vamos a ver. Okay. Solo no sé si alguien puede activar el micrófono, me dice si efectivamente ven la pantalla para reanudar la exposición. Ok, la protección facial, y vamos con estos señoritos. El acetato, uno dice, no, es que a mí no me gusta el acetato, que esto y lo otro. Señores, al final, si tiene plata, si tiene dinero, porque ahora mismo se está ahorrando y se está utilizando el dinero como nunca se ha utilizado en la vida, ¿no? Con mucho cuidado, porque también podemos salir, nos puede dar histeria colectiva y podemos salir a comprar lo que sea, ¿no? Y nada, porque sería una excelente forma de perder la plata. Es un virus. Si nosotros tenemos nuestras mascarillas de protección facial, perdón, nuestras mascarillas de protección respiratoria, y adicionalmente utilizamos una protección facial, hay efectividad. Y quiero hacer referencia a esto por lo siguiente: no tengo las mascarillas de las que venden ahí en los supermercados, por supuesto que no, porque al final sería como botar el dinero, ¿no? Vamos a ver si para temas prácticos más adelante si las logramos comprar. La quirúrgica. En el tema de la quirúrgica, si yo utilizo una mascarilla quirúrgica y adicional utilizo una careta de protección facial, aunque sea de estas improvisadas, pues lo que estoy haciendo es elevar la efectividad de la protección. Recordemos que ellas por separado no son muy efectivas. Esta mascarilla solo protege de adentro hacia afuera, o sea, del médico o de la persona que está afectada hacia afuera. Y vamos a explicar por qué es que funcionan así, a distinto de esto. Esta sí funciona de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esta sí en particular, como solo es de adentro hacia afuera, pues sí vendría bien utilizarla con una careta de protección facial. Improvisada, no es necesario. Recuerden que esto se daña. Si usted compra una careta de protección facial homologada, certificada para proyecciones de partículas, pues está bien, ¿no? Si tiene la capacidad, hágalo, estupendo. Pero lo contrario, con una lámina de acetato se puede resolver. Porque lo que queremos es que se retengan las partículas, las gotículas de saliva queden impregnadas aquí, en vez de que queden impregnadas en nuestro rostro. Ya como les decía, yo aquí tengo esta, la quise dejar, pues ya tengo más de 4 días de no estarla utilizando, entendería que ya no está ahí el virus. Pero está llena de partículas de saliva. ¿Por qué? Porque bueno, he salido a hacer unas gestiones, tengo que ir una vez a la semana al mercado, y en el mercado pues uno compra y está con la persona a la par, etcétera, etcétera, y de alguna manera pues se va a contaminar de saliva. No es una protección para partículas de 80 km por hora ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Es simplemente que esa gota de saliva no llegue a mi rostro, y mucho menos pues a nuestra nariz, a nuestra boca o a nuestros ojos. Entonces, si nosotros utilizamos estos equipos de protección por combinado, vamos a aumentar la efectividad de la protección frente al COVID-19. Yo le puse esta gorra, de hecho es un casco, sí, es como un casco de seguridad, no es un casco de seguridad, pero sí tiene algo de protección. Tenía unos orificios, la improvisé de esta manera. No obstante, hice esta otra, en el caso de la careta de protección facial, la hice yo. Al final digo, bueno, si lo que estamos haciendo es tratando de ser muy creativos, innovar, etcétera, etcétera, con lo poco que tenemos, pues hagámoslo, ¿no? Igual nos estamos divirtiendo con nuestros hijos en casa. Con la ventaja de que, claro, como la hago yo, la personalicé, le puse mi nombre, mis iniciales, y le puse mi número de teléfono de contacto por cualquier emergencia. Le puse aquí por seguridad un loguito ahí, y si se fijan,
a la hora de ponérmelo, pues funciona. Esto, la ventaja es que si luego puedo hacerlo combinado con este tipo de mascarilla o con esta otra, ¿ya? La N95. Pero bien, ahora les digo, si a ustedes, el tema acá, si a ustedes pueden comprar una careta de protección homologada, ¿qué es lo que sugerimos? Nosotros desde el punto de vista de seguridad siempre vamos a sugerir lo homologado, lo certificado. Pero recordemos que no hay capacidad económica, no tenemos, y por lo tanto tenemos que ser muy eficientes con los pocos recursos que tenemos ahora mismo dentro de las organizaciones. Y esto es una forma de resolver de manera muy correcta. Bien, ahora, aquí el tema es cómo me lo quito, cómo se lava. Si lo utilizamos, tenemos que lavarlo. Al finalizar, lo agarramos, lo desinfectamos y lo colocamos en un punto donde los niños no nos puedan tocar. ¿De acuerdo? Y donde no se pueda rayar, porque bueno, al final la idea también es darle la máxima vida útil al equipo de protección para evitar estar incurriendo pues en gastos innecesarios. Entonces esto se agarra con cuidado y se pone en un lugar y listo. Cada vez que se va a necesitar se limpia, recuerden, hay que limpiarlo y cada vez que se va a utilizar pues se agarra y se lleva. Venimos de casa, perdón, venimos de la calle, lo limpiamos y lo volvemos a guardar. Bien, aquí hay otras. De hecho, este es un invento, el tema de las caretas de protección facial improvisada, no de Nicaragua. Lo utilizaron muchos de los primeros países que se estuvieron afectando por esto del COVID-19. Entendamos que el desabastecimiento de los equipos de protección no es de Nicaragua. El desabastecimiento de los equipos de protección viene de todos los países. No hay equipos de protección, particularmente las principales empresas en el mundo en fabricar equipos tienen la gran presión internacional y mundial colectiva en relación a satisfacer estas demandas, pero que no se tienen, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo están entrando mascarillas KN95, que son unas mascarillas que se fabrican en Asia, particularmente en China. No son malas para nada, son N95, tienen un espectro tienen un filtro de un nivel de protección del 95% de las partículas, y esto quiere decir partículas que van desde 3 micras o 3 micrones hacia arriba. Bien, mascarillas quirúrgicas. Y miren, la vez pasada no tuvimos tiempo de comenzar sobre las mascarillas quirúrgicas. Bastante sencillo, igual hasta un poco menos incómodo que las mascarillas N95. Ha habido un debate sobre esto impresionante. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, la forma correcta de utilizarlo, lo alargamos, perdón, lo presionamos y listo. Y el debate en relación a este tipo de equipos de protección es el siguiente: de todos los gérmenes que posiblemente yo tenga hacia afuera, porque esto está más pensado para nivel médico, a nivel quirúrgico, para proteger al paciente de cualquier gotita de saliva que sale de mi boca, que puede tener pues un virus, una bacteria, etcétera. Pues me está comentando la gente en internet, y no solamente aquí, en muchos países, que qué pasa, porque los niveles de protección son de adentro hacia afuera, que qué pasa si lo volteo. ¿Ya? Entonces, vale, si lo volteo, entonces ya la protección no es de adentro hacia afuera, me dice, ya la protección es de afuera hacia adentro. Pues, interesante, ¿no? La forma de visualizarlo. De hecho, cuando lo comentaban al principio, uno dice, pues está muy inquietante la pregunta. Como no somos, o no conocemos todos esos posibles escenarios, pues nos vamos a la ficha técnica del fabricante y lo que se está manejando a nivel de los principales fabricantes de estos equipos de protección. Y ellos te dicen que eso no es posible. ¿De acuerdo? Ahora, otro que está ocurriendo, bueno, dicen, si no es posible, pero es que el problema es que solo esto es lo que tengo y tengo que protegerme, ¿ok? Lo otro que están sugiriendo es lo siguiente: ¿y qué pasa si lo utilizo doble? ¿Ya?
¿Qué pasa si lo utilizo doble? Y tomando en cuenta que la parte blanca fuera, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es buscar cómo protegernos. Al final, con lo poco que tenemos, yo tengo que buscar cómo protegernos. Pues viene algo también interesante aquí, y a la hora de que se le hacen las consultas, los fabricantes te dicen no, tampoco se puede. Aquí puede haber una doble situación, ¿no? Que el fabricante te lo esté diciendo porque efectivamente no quiere dar el know-how, o porque efectivamente es correcta la combinación de ambos equipos de protección. Ellos te están diciendo que no. Los fabricantes, inclusive la comunidad internacional, la comunidad española que han hecho estudios sobre esto, te dicen que no. ¿Ya? Porque el elemento de protección de la mascarilla es el elemento externo. Esta parte azul o verde, ¿no? Hay de los dos colores. Es el elemento que va a retener la gotícula, ¿ya? Es el elemento que retiene la humedad, el repelente a la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros exhalamos, la humedad queda retenida en ese último filtro. No funciona al revés, porque recordemos que estas mascarillas o estos equipos están diseñados de una manera de tal de que a la hora que viene el flujo de aire, ellos pegan contra esos filtros y son retenidos. Y solamente sale el aire y el germen queda retenido en ese filtro que tiene. Entonces, la última capa de protección juega esa función. Distinto es cuando utilizamos una N95. La N95, otro punto importante, esto tiene 3 capas de protección, ya lo vamos a ver. La N95 tiene 4 capas de protección, 3 de polipropileno y un acrílico, que lo vamos a ver también. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque estemos claros de algo. La falsa protección nos puede dejar en una situación vulnerable ante la presencia del virus, sobre todo en aquellos espacios que son muy contaminados. Y esto hablando en la parte médica, ¿no? Que son los que más se están exponiendo a esta pandemia, ¿no? Porque son la primera línea de defensa. Lo que sí se está recomendando a nivel del fabricante de esta mascarilla es que yo puedo utilizarlo combinado con esta para alargar la vida útil de esta mascarilla de la N95. Yo me la pongo y posteriormente me coloco esto. Por eso es que cada vez estamos viendo más personas que andan con mascarillas combinadas, pero lo correcto es utilizar la mascarilla combinada. Me lo voy a quitar porque al final se escucha un poco distorsionado. El que utiliza la mascarilla combinada tiene que ser esta combinación, ¿de acuerdo? Y utilizando el lado correcto, ¿de acuerdo? No podemos, hay personas que dicen, no, yo voy a tener una, como al final para adentro, de adentro hacia afuera, esto lo voy a ocupar aquí en el trabajo, en la calle, y en el trabajo lo voy a utilizar al revés para no tener problemas. Créanlo de que se ha hecho bastante consulta, yo he investigado bastante a nivel de la información que está en internet, de lo que está sugiriendo la OPS, la OMS, y no se está aconsejando de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por los filtros que tiene, el diseño de las mascarillas están pensados y están testeados para utilizarse de una manera. Si ya alteramos esa forma de utilizarlo, inclusive el hecho, porque se ve bastante, el hecho de utilizar estas mascarillas así y a la hora de tomar agua, bajárnosla al mentón, a la barbilla, pues está mal. ¿Por qué? Porque esta es la parte del mentón de la barbilla que estaba expuesta, y al final esto posiblemente tenga contaminación del virus. Entonces, cuando yo me lo vuelvo a colocar en su posición normal, estoy trasladando toda esa contaminación que posiblemente yo aquí, me la estoy trasladando a la boca o a la nariz, y la estoy respirando y estoy facilitando el medio de entrada del virus a mi organismo. Hay que tener cuidado, así como que le haga esto también. Al final he visto personas que lo andan así, he visto personas que las andan así,
O sea, hay de todo. Y realmente estas son de las peores formas de utilizar un equipo de protección, porque todo el esfuerzo y toda la estrategia a nivel organizacional, a nivel de los gerentes, los responsables, los supervisores, las gerencias de recursos humanos, las gerencias operativas y las gerencias generales, todo aquel propósito que vamos o que estamos intentando conseguir detrás del uso del equipo de protección lo estamos perdiendo. Con solo una vez que lo hagamos mal, pensando en que cualquier parte de nuestro cuerpo, como esté expuesto, puede estar contagiado con el COVID-19. Con solo una vez que lo hagamos mal, estamos facilitando que ingrese ese contaminante a nuestro organismo. Y al final, toda la estrategia preventiva la hemos perdido. Bien, entonces aquí vamos con la N95. Recuerden que de estas hay tres. Está la N95, está la R95 y la P95. Y esto estaba más pensado en el mundo laboral por el tema de ambientes donde hay presencia de hidrocarburos, ¿no? Entonces la R95 te da ese tipo de protección ante presencia de hidrocarburos. Son unas que son negritas. Esta particular es negrita, es una R95 con filtro, todavía mucho más cómoda. Y hay las P95 que son, vienen en celeste, que te dan un nivel de protección todavía mucho mayor, ¿no? Pero mucho mayor desde el punto de vista de aquellos ambientes donde hay presencia de hidrocarburos. Para el COVID-19, particularmente para el COVID-19, una mascarilla N95 sería suficiente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con la mascarilla N95 o con los equipos de protección que estamos comentando? Que estos equipos son desechables. Ahora, imagínense desechar una mascarilla N95 que posiblemente hoy en día puede costar $8, pues si son 200 trabajadores, pensando en una empresa pues grande, pues es mucho dinero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de las estrategias que queremos brindar a la ciudadanía, a las empresas, para ver qué opciones tenemos que sean correctas, que hayan sido estudiadas, analizadas en laboratorio y que estén dando respuesta a la situación que se nos está presentando. Porque como decía, esto no es solamente de Nicaragua, sino del mundo. Vamos a ver. Aquí está, también están la FFP1, la FFP2 y la FFP3. También son otro tipo de mascarillas, estas en particular pues de 3M y otras marcas que también tienen el mismo espectro, ¿no?, de protección. Entonces, tienen el mismo espectro de protección. La FFP1 son menos efectivas que la FFP2 y la FFP3. Es como que digamos, pues un poco parecido a la relación a N95 con R95 y con P95. ¿De acuerdo? Estas mascarillas son muy cómodas, esa es la gran característica. Hoy en día los equipos de protección traen esa característica, que cada vez vienen pensándose a que sean más cómodos para los trabajadores. ¿Por qué? Por aquello de los tiempos de exposición, ¿ya? Los tiempos de exposición y el tiempo de uso de parte de los trabajadores. Aquí tenemos el factor técnico preventivo de la mascarilla. Esta es una mascarilla que trae 4 capas. La capa primera es la capa interna de polipropileno no tejido. O sea, cuando decimos no tejido es que están las fibras por dentro entrelazadas. La segunda también es otra capa de polipropileno entrelazado, no tejido. La de en medio es una montura acrílica, que la montura acrílica es más para retener gotículas de agua, o sea, la humedad. Ellas son hidrógenos. Esa es una pantalla que lo que hace es retener la mayor cantidad de humedad que se pueda generar de adentro hacia afuera. Ahora, la última capa, igual, es una capa filtrante de polipropileno no tejido. Si se fijan, ¿por qué se dice que no es tejido? Porque lo que estamos intentando es que todo ese entrelazado por dentro ayude a retener la mayor cantidad de partículas en suspensión, sobre todo aquellas que van de 3 micras para arriba, porque la N95 la efectividad que nos da es hasta 3 micrones. Un punto importante aquí que es muy interesante conocer, el COVID-19 tiene un tamaño aproximado, ¿no? Porque bueno, los diferentes estudios dicen que hay unos más pequeños o más grandes que otros. Es grande, o sea, está entre 14 y 24 micras. Eso en comparación a otros tipos de virus que están en el ambiente, pues se puede considerar que es un virus grande y que por lo tanto
una mascarilla como esa se hace muy efectiva para hacer su trabajo de controlar las entradas de ese virus a nuestro organismo. Igual la FFP1, que retiene hasta el 78%, se dice que tiene esa capacidad de retener fibras o la partícula de 14 a 24 micras, que es lo que tiene, que es el tamaño normalmente del coronavirus. Bien, aquí vamos a comentar algo en relación a la colocación de las mascarillas. Aquí tenemos que pensar en lo siguiente: cuando vamos a agarrar la mascarilla, las manos tienen que estar limpias, ¿no? Vamos a suponer que está empezando el día, agarro la mascarilla, las pongo de esta manera, ¿ya? Agarro, meto la mano y hago que mis bandas queden por debajo de la mascarilla. Después simplemente la coloco en mi rostro y agarro la de abajo. Agarro la de abajo y es la primera que va hacia la parte de atrás. Después agarro la de arriba y es la segunda. Bueno, se habla de que si quiero un mejor ajuste, simplemente hago una combinación de la banda positiva y la negativa. Porque recordemos que la mascarilla, el ajuste va a ir en función a ese encapsulamiento del contorno de nuestro rostro. Por eso es importante tomar en cuenta de que si tenemos, por ejemplo, barba, hay que cortarnos la barba, porque la barba crea un aislante entre la mascarilla y la piel, y por lo tanto por ahí, como el virus está pulverizado, por ahí puede entrar el virus y nos puede contaminar. El tema del ajuste del clic nasal es otro elemento importante, inclusive el tema del ajuste en la parte de abajo de la barbilla, y por eso es que las mascarillas y los equipos de protección personal general, de forma general, vienen en tamaños. Porque no es cierto que mi mano es igual a la de una jovencita o una señorita de 19, 20, 25 años, que sea pues delgadita, etc. No, estas cosas, estos equipos de protección vienen en diferentes tamaños precisamente para lograr ese propósito, ¿no? La comodidad y el ajuste correcto. Bien, entonces igual pasa la mascarilla, hay tamaño personal, particularmente hablando del guante. Se va a comprar a la farmacia el guante y en la farmacia te dicen, donde sea, y en la farmacia te dicen no, solo hay talla L o solo hay talla M. Entonces a mí me das una talla M y con certeza les digo que no me va a entrar en la mano. Y si me entra, va a entrar con mucha presión y al final lo voy a salir dañando. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Botando el dinero. Simple y sencillamente botando el dinero. Y no nos podemos dar el lujo hoy en día de botar el dinero porque es una variable deficitaria y al final pues hoy lo tenemos y posiblemente mañana no. Me lo quito un momento de esto. Para esto hay pruebas de ajuste, por supuesto. Alguna partícula, hago un poco de polvo y lo inhalo y trato de respirar. Lo suyo es que no entre. Recuerden que esto no está diseñado para olores. Por lo tanto, pues un pulverizado, un perfume y cosas así, por supuesto que lo vamos a oler. Esto para los químicos están las otras máscaras, por ejemplo, esta es una, otra, ¿ya? Entonces, estos sí son para sustancias químicas porque retienen vapores, gases mixtos, gases generados de vapores orgánicos, etcétera, etcétera. Esto es más pensado para ambientes particulados, o sea, polvo en el ambiente. O sea, no crean que porque sienten el olor a café en el mercado o en su trabajo, el perfume, el body de una compañera, pues no sirve. No, recuerden que es para partículas. Cuando nosotros inhalamos o sentimos esos olores, olemos esos olores, pues es porque las partículas son mucho menores a 3 micras. Me lo quito un momento. En el caso de recordemos que siempre tenemos que identificar el clic nasal. El clic nasal tiene que ir en la parte superior, por supuesto, por el tema del ajuste siempre. ¿Ya? Lo colocamos. Esto es bastante sencillo. Después lo tenemos que estirar, porque el filtro particularmente queda acá. El filtro son estos dos quiebres que tiene acá la mascarilla. ¿De acuerdo? Estos dos. Este es el filtro. Entonces yo lo tengo que abrir precisamente porque esa es la parte que va a retener toda la humedad, toda la gotícula de saliva que son proyectados por mi organismo, por la boca. Hay que hacer pruebas de ajuste. A veces quedan un poco flojos. Pues si quedan un poco flojos, ustedes saben que se le hace un nudo y simplemente se ajusta más, porque la idea es cerrar por completo todo el contorno del rostro. Cuando se vaya a quitar, igual
Lo agarramos de aquí y lo suyo es que lo botemos, ¿no? ¿Lo estamos botando? No. Y aquí viene otra de las grandes preguntas que está haciendo el mundo en relación a la efectividad del equipo de protección personal. Y la gran pregunta es, ¿podemos reciclar las mascarillas o los elementos de seguridad que son desechables? Porque esto es caro, como decía, esto es caro. ¿De acuerdo? Esto es caro. Entonces, sí, ya están saliendo las primeras, ya están un poco siendo hasta cierto punto un poco más permisibles o más conscientes las empresas de fabricantes de equipos de seguridad, y están diciendo que sí se puede. ¿De acuerdo? No obstante, hay que manejar que están solicitando 4 requisitos. Que realmente cuando se esterilice por el método que se debe utilizar, que realmente controle el germen objetivo, que en este caso es el virus, porque si lo que queremos es esterilizarla para proteger el virus, pues todo lo que posiblemente haya quedado en ella tiene que quedar eliminado. 2, que la capacidad de filtración no se altere. Y esta es la parte crítica. Imagínense cómo hago para que no se altere, porque son fibras muy frágiles. Por eso es que se dice que si yo, por ejemplo, deformo esta mascarilla, ya no sirve, porque esas fibras ya se han destruido, ya no tienen esa misma capacidad de retención. Y por eso es que se prohíben que anden en el pelo, se prohíbe que anden en la barbilla, se prohíben que anden atrás, que anden en la bolsa de los pantalones, porque la morfología de la mascarilla lleva ese propósito, ese objetivo, ¿no? Todo el aire que sale de nuestras narices, desde arriba hacia abajo, quedan atrapadas en la parte inferior de la mascarilla. Entonces, la parte inferior de la mascarilla es la que tiene la mayor capacidad de retención de los gérmenes en las mascarillas. En el caso de la salida, ¿no? Y en el caso de la entrada, en la parte superior. Por eso es que es importante conocer estos elementos, porque esto no ha sido diseñado así por así. Los laboratorios, las certificaciones llevan ese propósito de al final entregarle un producto a un usuario que realmente dé la garantía de que va a proteger a ese trabajador en el 95% de retención de esas partículas que están suspendidas.